Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompañan nuevamente en este día y en este viernes que acostumbramos a hacer nuestro repaso semanal. Les agradecemos y les saludamos con mucho gusto. Bonito inicio de este día. Vimos la lección número 11, Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Y nuestro versículo estuvo en Mateo 15:28. Entonces Jesús respondió: Mujer, grande es tu fe, se ha hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. Qué bonito milagro, ¿verdad? Que pasó con esta mujer de sanar a su hija. Y pudimos ver esta semana cómo Dios fue a ese lugar a buscar a esta mujer para hacerle ese pedido. Y eso es lo que vimos también en esta semana, que Dios, y vemos en la Biblia también, que Dios siempre ha buscado a sus hijos perdidos. Desde el Génesis, ¿verdad? Cuando buscó a Adán y Eva, ha estado tratando de alcanzar esas personas que están perdidas. Y esto es lo que pudimos ver esta semana, que también en las ciudades Dios encontró esas personas y que nos deja este ejemplo para nosotros. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, ministró no solo a los habitantes de las ciudades de Israel, sino también a los de regiones extranjeras, es decir, a los de fuera de la nación judía y del pueblo elegido. Sí, el día domingo 10 de diciembre vimos el título Misión a regiones más alejadas. Y así fue como Jesús en su ministerio llevó a sus discípulos a otras partes, ¿verdad? Dice que una vez que partió a Genezaret y fue también a la región de Tiro y Sidón. Ahí llevó a los discípulos en este viaje de estudio. Podemos decir que era un viaje para enseñarles esas cosas, ¿verdad? Sí, quería enseñarles lecciones que los ayudarían a prepararse para su llamado de alcanzar a todos los grupos de personas, incluyendo a los urbanitas. Eso quiere decir a quienes viven en las ciudades grandes. Sí, y fíjate, Rosalena, que ese es el propósito de Dios y era el propósito de aquel entonces con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que fueran testimonio, buen testimonio para las demás naciones. Por eso permitió que se relacionaran con esas naciones. Pero desgraciadamente el pueblo de Israel pues no lo hizo así, porque este día vimos en algunas citas del Antiguo Testamento cómo estas ciudades paganas probaron a Israel, ¿verdad? El primer ejemplo lo vemos en Jueces 3 del 1 al 6, cómo Dios utilizó a estos pueblos antiguos para poner a prueba la fe de los israelitas. Lamentablemente, el pueblo de Dios tampoco pasó esa prueba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezaron a hacer cosas que Dios les había dicho que no hicieran, como en el caso de relacionarse sus hijos con sus hijas y casarse entre ellos. Sí, como vemos la historia primera de Reyes 5 del 1 al 11, cuando el rey Salomón tuvo trato comercial con el rey de Tiro, con Irán. Sí, los lazos económicos dice que eran mutuamente beneficiosos, o sea, eran para algo, para bien. Pero al final también esa influencia fue negativa para el pueblo de Israel por medio del paganismo y la idolatría que tenían sus socios comerciales. Pero el punto máximo de lo que hicieron fue lo que vimos en primer libro de Reyes 11, ¿verdad? ¿Recuerdas? Sí, del 1 al 6, como el rey Salomón, además de que estaba haciendo tratos comerciales, como tú dices, para hacer una buena obra que era el templo de Dios. En Primera de Reyes 11, del 1 al 6, vemos cómo el rey Salomón tomó a las mujeres, a las hijas de Faraón, tomó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Se casó, dice, con una princesa sidonia. Y al final estas mujeres lo llevaron a la idolatría. Imagínate, Rosalena, el rey grandioso ese y después ser un idólatra. Lo bueno es que al final se arrepintió. Pero eso es lo que pasó con estas influencias, ¿verdad? El día 11 de diciembre
vimos en busca de las multitudes. Aquí ya estuvimos viendo algunas citas del Nuevo Testamento en la que dice en Mateo 9 cómo Jesús recorría las ciudades y aldeas y al verlas dice que tenía compasión de ellas, ¿verdad? Sí, Jesús sintió compasión por las multitudes como las que se encuentran en las ciudades de Lucas 19:41. Describe cómo lloró Jesús sobre Jerusalén. Sí, también en Mateo 9:38 dice que Jesús nos exhorta a que oremos para que nuestros motivos y nuestro corazón sean como los suyos. O sea, que oremos para que más obreros haya en la mies para que prediquen el evangelio, ¿verdad? También vimos otra cita que se encuentra en Mateo 4, ¿recuerdas? Mateo 4:25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Sí, estas multitudes que seguían a Jesús, como dices, provenían de Galilea y también de esas 10 ciudades que le llaman Decápolis, ¿verdad? En donde también venían de Jerusalén, dice de Judea. Este viaje a la región de Tiro y Sidón fue uno de los viajes misioneros transculturales de Jesús, en donde traspasó esas fronteras para predicar el evangelio a otras personas. Y ahí fue donde encontró, ya como vimos el día martes 2 de diciembre, en Tiro y Sidón, a esta mujer con esa necesidad, ¿verdad? Observa que Mateo describe a esta madre en función de su nacionalidad o raza cananea. El Espíritu Santo guió a Marcos a utilizar términos adicionales para describir a esta madre como griega o gentil. Sí, este día vimos esas dos citas, ¿verdad? En Mateo 15 y en Marcos 7, en donde se encuentra esta misma historia, pero los dos evangelios la describen de forma diferente. O sea que la audiencia de Mateo consideraba que esta madre era una pagana despreciable. Por esa razón es que los discípulos pues la corrieron, como vamos a ver en lo que analizamos un día después. Sin embargo, en Marcos, la audiencia de Marcos, conformada por gentiles, tendría una respuesta diferente de la de Mateo, ¿verdad? Aquí podemos ver que los gentiles no tenían la misma experiencia que los judíos con los cananeos, por lo que se identificarían con esta mujer como griega o sirofenicia de nacimiento. Pero sin embargo, Jesús no le importó, ¿verdad? Sino curó a ese tipo de personas que había ahí. Dice que Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a esa representante de una raza despreciada como lo habrían recibido los judíos. Con ello, quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal. Sí, aquí se dio un gran milagro, ¿verdad? Porque Jesús aparentemente la desprecia, pero era para mostrarle a los judíos los que ellos hacían. Sin embargo, Jesús estaba probando la fe de esta mujer, ¿verdad? Por esa razón es que al último ella dice, no, con poquito que me des, yo tengo. Y así pasó, ¿verdad? Jesús le dijo, por eso que has dicho, tu hija fue sanada. Entonces puso en acción su fe y Jesús alabó su fe de ella. El día miércoles vimos, miércoles 13 de diciembre, el título Despídela, que fueron las palabras de los discípulos, ¿verdad? Y mientras Pedro esperaba su almuerzo, Pedro tuvo una visión de un buffet en la azotea, con un mantel lleno de animales y aves inmundos. 3 veces se le indicó en esta visión que se levantara y comiera. ¿Por qué crees que fue esta visión? Sí, fíjate, Rosalena, esto es lo que vimos en este día, la cita bíblica, ¿verdad? Que se encuentra en Hechos capítulo 10, en donde Pedro tuvo esta visión de ver un lienzo que bajaba y cómo se le decía que comiera de todos los animales. Entonces, Pedro pues no estaba acostumbrado a comer cosas inmundas. Por esa razón es que dijo que él no comería de esos animales. Sin embargo, esta visión le estaba dando a entender algo, ¿verdad? Que a las personas no las llamara inmundas, sino que todas las personas tenían derecho a conocer de Dios. Y es que a él le iba a llegar una invitación
una invitación a ir a predicar el evangelio a Cornelio, que era una persona, no era del pueblo de Dios, sino que era una persona gentil, podemos decir, pero sin embargo el Espíritu Santo le estaba diciendo que no dudara y que fuera a predicarles a ellos, porque ellos estaban abriendo su corazón a la palabra de Dios. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: en verdad, veo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente de cualquier nación que sea. Sí, ya el día jueves 14 de diciembre vimos el título en forma de pregunta: ¿fe en la tierra? Este día pudimos analizar varias citas que se encuentran en Mateo 8, Mateo 9 y el capítulo 20. También en el libro de Marcos, capítulo 2, capítulo 10 y Lucas 18, 35 al 43, en donde hablamos de la fe de esas personas, ¿verdad? En estos pasajes pudimos ver cómo describe Jesús la fe de las personas. Y pudimos ver la fe del centurión. También Jesús dijo la fe de ellos acerca de los que llevaban al paralítico, ¿verdad? Para que lo sanaran. Y la fe de los 2 ciegos que se cruzaron en el camino de Jesús. Y vimos sobre todo cómo Jesús recibe a todo tipo de personas que se acercan a Él con fe, porque al final los sanó. Fíjate que me gusta mucho Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Como dijo de esta persona, ¿verdad? Así que, Roselena, una lección que podemos aplicar a la actualidad es que la fe se encuentra en lugares inesperados, en las ciudades, entre extranjeros, entre paganos y entre personas con religiones diferentes, ¿verdad? Sí, y con humildad debemos ir a las ciudades como lo hizo Jesús, buscando a aquellos que cuando se les presente la verdad, responderán con una fe salvífica en Jesús. Y por cierto, están allá afuera. Así que este día también pudimos ver los desafíos, ¿verdad? Y cómo Dios nos pide que oremos para que tengamos esa fe y que podamos ir a otras personas. Para el día de hoy, viernes 15 de diciembre, queremos compartir con ustedes una cita que se encuentra también en el Espíritu de Profecía en la revista The Adventist Review and Sabbath Herald. Dice: el Señor Jesús, el poderoso Salvador, ha muerto por estas almas. Él puede despertarlas a la indiferencia, puede despertar simpatía, puede enternecer el corazón, puede revelarle al alma la belleza y el poder de la verdad. El maestro obrero es Dios y no el hombre finito. Sin embargo, Él llama a los hombres para que sean los agentes por medio de los cuales puede impartir luz a los que están en tinieblas. Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia radical del mundo religioso profeso, sino con humildad y amor presentar a todos la verdad tal como es en Jesús, Roselena. Que los hombres vean la piedad y la devoción, que contemplen la semejanza de Cristo en el carácter y serán atraídos a la verdad. Deben exaltar a Jesús, el Redentor del mundo. Deben sostener la palabra de vida. Así que esto es lo que nos invita, ¿verdad, Jesús? Que nosotros podamos ser esas personas en estos tiempos, que vayamos a las personas que tienen esa necesidad. Muchas gracias por acompañarnos en este día y en esta semana. Que el Señor les bendiga. Bonito fin de semana. Te invitamos a que compartas la lección de Escuela Sabática en tus redes sociales, porque no hay día completo sin adoración.